Bien, amiga y amigo, la ñapa del Fin de Político 12. Tal como le dijimos en el episodio 12 de Fin de Político en el canal de Neomar Hernández, en la descripción del video tienen el enlace para ir a ver el Fin de Político en el canal de Neomar. Y si vienen de allá, bueno, gracias por el interés en esta ñapa, porque la pregunta del Fin de Político era, ¿existe la derecha en Latinoamérica? La pregunta ahora es, ¿existe la derecha en Venezuela? ¿Qué dice Neomar Hernández? ¿Existe? En Venezuela han ocurrido experimentos y los experimentos que han ocurrido, algunos han salido mejor que otros, pero ninguno ha cristalizado. Si me lo preguntas muy apurado, ninguno ha cristalizado. De hecho, tampoco han cristalizado que en la época precedente a Chávez, los dos grandes partidos del sistema, incluso diría yo los 3 o 4, ninguno se adscribía ni lo que a uno puede catalogar como derecha conservadora ni derecha liberal. Estamos hablando de COPEI, de URD y del MAS, pues, que fue la fundamental alternativa en teoría de izquierda democrática, a algo que se convirtió, y esto hay que decirlo, en una especie de partido picado en dos. Acción Democrática y COPEI eran como más o menos lo mismo cuando gobernaban, solo que en teoría, desde el punto de vista dogmático, defendían posiciones un poco distintas. Uno con más cercanía a lo que internacionalmente es la socialdemocracia, otro al socialcristianismo, pero en realidad, para lo que a mí me interesa, no lo estoy criticando, estoy, ojo, calificando lo que ocurrió. Para lo que a mí me interesa, gobernaban en el sentido de creer que el Estado tenía que intervenir en la economía, de que eso era legítimo, era válido, que ese Estado tenía que coexistir en esa intervención con la actividad privada, a veces propulsándola, a veces ayudándola, y que eso era lo que más o menos imperaba en términos económicos. Cuando tú me dices, ¿ha existido la derecha? Bueno, podemos hacer el recuento, Daniel, y aquí lo hacemos conjuntamente. Hay experimentos que vienen desde el mismo momento previo a la llegada del sistema de la República Civil, y entonces hay quienes dicen la única alternativa de derecha real que ha surgido en Venezuela es Marcos Pérez Jiménez. Ya hablamos un poco en el video del Fin de Político de por qué creo que no es tan cierto eso. Y luego hay experimentos posteriores que, como te digo, algunos son mejores, otros peores en cuanto a la consecución de sus fines. Hay una cosa poco conocida, que es un partido que trató de montar un banquero venezolano que se llamaba Pedro Tinoco, que era el movimiento desarrollista, un movimiento, digamos, con corte empresarial y como lo dice el término, desarrollista, que era como una corriente de la modernización vista a través de lo que se hacía en Brasil, entiendo, lo que propuso la dictadura militar brasileña, el desarrollismo. Eso hay que buscarlo, eso será largo explicarlo, pero eso es más o menos una de las visiones donde creo que el Estado también estaba metido. El desarrollismo no elude la participación del Estado dentro, más bien es un Estado empresario, pero supuestamente sí, ahora capitalista y destinado a desarrollar el Estado-Nación y todo lo demás. Luego hay movimientos como el de el conservador Germán Borregales y el MAN, que era un tipo sumamente casado con los valores de la Iglesia Católica. Luego hay un movimiento que me simpatiza mucho, y no es porque yo esté ligado a la familia de 1BC y de Radio Caracas, que es el movimiento que trató de montar, un movimiento de opinión de los medios, que luego tuvo expresión como partido político y tuvo bancada parlamentaria, que es el movimiento Nueva Generación Democrática, que lo montó el ideólogo fundamental, uno de los ideólogos, pues no era un partido unipersonal, era Marcel Granier, y que tuvo diputados como, ay, se me olvida. No, el líder era Vladimir Hessen, pero Vladimir Hessen. Sí, bueno, pero es que en realidad Nueva Generación Democrática viene siendo una decantación de lo que quedó o de lo que ocurrió con el partido de Reni, del partido. Dicen, exacto, que dicen que sí es otra de las grandes expresiones de la derecha que no concretaron porque Reni sencillamente, murió como murió, pues. Pero ese es el esquema previo a Chávez con la derecha. Luego de la llegada de Chávez, son pocos los partidos que se autoasumen como de derecha. De hecho, la oposición venezolana en términos generales es socialdemócrata. Es decir, es de centro-izquierda si lo queremos calificar en el eje cartesiano izquierda-derecha. No hay mucho más allá de eso. Luego lo que ha surgido es como una opción que parece que viene a innovar completamente. Es María Corina Machado diciéndose, sí, yo soy liberal. Primera vez que alguien que dice que es liberal, salvo esta decantación que tú dices, o lo que quedó del partido de Reni, que era la Nueva Generación Democrática, defendía el liberalismo clásico, en términos económicos y creo que hasta sociales.
pero ese es el mapeo que podemos hacer de la derecha venezolana. Hay pequeños movimientos, ¿oíste? Contemporáneos. Por ahí han salido reivindicadores de Marcos Pérez Jiménez. Hay un movimiento que era de la Universidad Central que se llamaba Aristella, ahora se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es un movimiento que están subsumidos en el movimiento llamado Orden. Ahí se han agrupado varios. Está un movimiento, son como 4, se agruparon 3. Exacto, porque mira, hay luego uno que montó Roderick Navarro, que viene de un nuevo tiempo, que era socialdemócrata, pero Roderick, bueno, se divorció de la izquierda y dice montar un movimiento que se llama Rumbo Libertad. Creo que en su momento el propio Loren Salé tenía un movimiento, pero ya Loren no está montado directamente en digamos, la dirigencia de un activismo político a nivel de partido, ni de movimiento ni siquiera. No, está en la defensa de los derechos humanos, dedicado a eso. Está en el defensor de derechos humanos, y están movimientos liberales que nunca concretaron. Aquí había un movimiento que se llamaba Movimiento Liberal de Venezuela, creo que era el Partido Liberal de Venezuela, nunca concretaron. Bueno, por ahí hay una amplia gama, y me disculpan porque seguro van a ver el video, Daniel, y entonces van a decir, y te van a ciquitillar a ti y a mí, porque es que son demasiados, pero nunca lograron una expresión no electoral, porque a mí no me interesa lo electoral, sino una corriente de opinión grande que los agrupara. Pues entonces, esos son los experimentos que ha habido en términos de las derechas venezolanas. Pero bueno, fíjate algo, ¿no? Que lo mismo que hicimos cuando analizamos la izquierda latinoamericana y venezolana, ¿no? La izquierda latinoamericana no sobrevivió a la desgracia de la Cuba castrista. Lamentablemente toda la izquierda termina seducida por eso, y por la guerra de las guerrillas, y por la búsqueda de la toma del poder, del asalto al cielo por las armas y tal, toda esa paja. La derecha latinoamericana no, la izquierda venezolana no sobrevive a Chávez. Eso es una realidad. O sea, aquí ser de izquierda en Venezuela, por ejemplo, la gente de bandera roja, ese partido tiene que cambiar el nombre. Y el color también. Bandera amarilla. Oh, póngale bandera nada más. Bandera. Sí. Quítenle el roja. Porque no van a poder. De la misma manera, la derecha latinoamericana no es el gran bacalao que cargan al hombro a la hora de presentarse es el tema de las dictaduras anticomunistas, a las cuales a todas se les ve como dictaduras de derecha. Entonces, en Venezuela, ¿qué pasa con esto de la derecha? ¿Existe la derecha o no? En Venezuela, los movimientos antiizquierdistas tenían 2 problemas. Uno, el problema Gómez, y 2, el problema Pérez Jiménez. ¿Por qué digo el problema Gómez? Porque cuando surge la Venezuela con un sistema de partidos, es decir, a partir del año 45, las expresiones que empezaron a surgir fueron de defensa del viejo orden, del gomecismo, con sus herederos. Esa fue una expresión fuerte, y cada quien armó su partido. Inclusive el posgomecismo formó su partido, el Partido Democrático Venezolano, donde estaba Medina Angarita, y López Contreras formó su Cívica Bolivariana. Luego ocurre lo que ocurre con Pérez Jiménez. Y entonces Pérez Jiménez, es verdad, era anticomunista, porque estaba casado con la política exterior de los Estados Unidos. Y era anticomunista porque los comunistas eran antiperejimenistas. Porque hay que recordar que los comunistas no fueron antimedinistas, ni fueron antilopecistas, pero sí fueron antiperejimenistas. Y en el caso de los ADECO, en particular de Betancourt, lo que termina pasando con Pérez Jiménez, con el perejimenismo, es el gran desencuentro. Esto es una cosa que ni a los ADECO ni a los perejimenistas les gusta analizar, que es el gran desencuentro entre Pérez Jiménez y Betancourt, luego de haberse puesto de acuerdo en el 45. Y algo tenían que haber ellos, alguna coincidencia debían ellos tener. Algo vieron estos militares en Betancourt para irse a acercar, porque no me vengan a decir ahorita con la facilidad con que lo hacen estos tarúpidos que analizan la realidad de la forma que la analizan,
de que si están tan seguros de que Betancur era comunista, entonces Pérez Jiménez era comunista también. Porque si no, porque es que él fundó el Partido Comunista de Costa Rica, pero si Betancur era comunista, ¿por qué Pérez Jiménez lo fue a buscar para dar un golpe de Estado? Entonces Pérez Jiménez era comunista también. O sea, se cae el análisis, se cae el planteamiento. Lo que hay que decir es que esa juventud era profundamente nacionalista y además de eso estaban marcados por el tema de la riqueza petrolera en las manos, que no estaba en las manos del Estado, y eran unos tipos que creían que el Estado debía tomar el control de la industria petrolera y de los ingresos petroleros. También, pero Jiménez nunca habló de privatizar PDVSA, bueno, no existía PDVSA, no habló de privatizar, o sea, de poner en manos de los individuos el destino del manejo del para empezar, en el caso de Pérez Jiménez, no existía industria petrolera nacional, sino que estaba el sistema de concesiones. Pero todo parece indicar que por lo que Pérez Jiménez hacía y por las iniciativas que llevaba, en algún momento, si Pérez Jiménez seguía en el poder, iba a avanzar hacia eso que planteaba el nacionalismo desarrollista, que era desarrollar una industria petrolera nacional. Es una cosa lógica, porque eso, es que Carlos Andrés no llegó a eso. ¿Cómo llegó? Que eso fue un proceso en el que inclusive participa Pérez Jiménez. Exacto. Entonces, entonces ahí está. Entonces, si tú te pones a revisar las siglas, tú te consigues una tendencia. Los post-gomecistas y los perejimenistas. Entonces ahí tienes la figura fundamental que intenta con relativo éxito y luego se cae entrar desde el posgomecismo al sistema de partido de Uslar con el Frente Nacional Democrático, ¿no? Que tuvo mucho auge cuando surge y después se cae. ¿Okay? Por distintas razones. Luego están los perejimenistas con la Cruzada Cívica Nacionalista, con el Frente Unido Nacionalista, el FUN, con todos esos movimientos asociados que salían. Inclusive yo te puedo decir que el último candidato perejimenista que reivindicó a Pérez Jiménez y que usó a Pérez Jiménez en su propaganda electoral fue un candidato en las elecciones del año 88, que era el señor Martini, el doctor Martini, que era candidato del FUN, si no recuerdo mal. Y en la propaganda salía él hablando con Pérez Jiménez y Pérez Jiménez dándole su apoyo. Yo solo recuerdo, porque recuerdo esa barbaridad, ¿cómo no recordarlo? Yo era niño, pero este es Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez en mi casa, como tú comprenderás, es enemigo de la familia porque metió preso a mi abuelo. Entonces, de hecho, cada vez que, y es una debilidad que revelan los movimientos sucedáneos, ¿no? Y perdón, que creo que hace rato no se captó, ¿no? Que yo dije que Pérez Jiménez no había propuesto privatizar PDVSA y tú lo corregiste de inmediato, porque no quiero que salgan luego una cosa como automático, pero lo que quería plantear era que Pérez Jiménez nunca habló de poner el tema petrolero como un negocio nacional primero y luego llevarlo a los privados nacionales, o sea. Acuérdate de una cosa allí, que Pérez Jiménez planteaba el concepto de que también manejan los adecos y también manejan los copellanos y también manejan el chavismo, porque son todos unos grandes colectivistas de las industrias básicas. Sí. De que eso es exclusivo, Estado, eso lo tiene que tener el Estado, porque eso es estratégico. El único que lo puede hacer porque es estratégico, bueno, y unas nomenclaturas y unas etiquetas que ya al día de hoy son discutibles, que es una industria básica, que es básico, que no es básico. Básico es el agua el día de hoy, que pronto no va a haber más agua, no tanto que el tema, antes se decía el petróleo ahora sobra, y lo que va a quedar en el futuro es qué va a hacer con tanto petróleo. Pero bueno, lo que van a hacer muchos candidatos que se quieren reivindicar como antisistemas en la época democrática es ir a buscar el apoyo de Pérez Jiménez, Daniel. Eso es una cosa bien curiosa. En toda la constitución de estos, no eran partidos, eran movimientos electorales que surgían en una coyuntura como el de Uslar. Uslar, por supuesto, no lo buscó, pero hay un candidato, como yo lo nombraba hace rato, Pedro Tinoco, creo que en las infidencias que hace Morón, que estuvo agrupado en aquel momento, Morón que ha vivido, Morón ha vivido todo en la historia de Venezuela, y Morón decía que esa conversación se dio en su momento de que ir a buscar el apoyo de Pérez Jiménez, al final creo que no la buscó Pedro Tinoco, pero se buscó, pero no hubo acuerdo. De hecho, es que y eso era algo que te quería comentar, que el primer aldabonazo adicional al de Borregales, que Borregales venía de una pelea contra los adecos del 45 y no cejó en su pelea.
desde el MAN, hubo el buscar una expresión que reivindicara posiciones distintas a las posiciones de los partidos ya establecidos y que eran todos de izquierda, Socialcristiano COPEI, Acción Democrática y URD, por supuesto el Partido Comunista y los demás. Lo primero que se hace desde la sociedad civil, y lo hace es Morón, con un movimiento llamado el Comité de Defensa de la Clase Media. Y de ese Comité de Defensa de la Clase Media, de todo ese auge que se dio reclamando lo que el Estado hacía, las políticas económicas, imagínate, hablando de las políticas económicas que afectaban el bolsillo de la clase media y la movilidad social positiva, todo un planteamiento que para los 60 estamos hablando de casi que de la prehistoria. En medio de todo eso, entonces se dan cuenta que con ese auge, que sí había una población que requería que se le diera una expresión partidista a eso que estaban planteando. Y es cuando empiezan a trabajar, y es cuando Guillermo Morón se mete a trabajar con Uslar y trata de poner de acuerdo a Uslar con Tinoco, y a Uslar y Tinoco con Pérez Jiménez y con las expresiones post-perejimenistas, y eso lamentablemente no concretó, no se logró nada, más allá de que sí despegó una carrera pública importantísima de Pedro Tinoco, que gana una curul como diputado, entra como diputado en el año 68 o en el año 63 creo que fue que entró, y luego, porque luego Caldera lo nombra ministro de Hacienda, sí. Y de allí no hubo quien sacara a Pedro Tinoco de esto, pero entonces tienes otros que ya no son, la cosa se decanta, que ya no son ni posgomecistas ni perejimenistas, sino que son expresiones distintas. Entonces aquí hay que llamar la atención a un gran regenerador de las posiciones conservadoras clásicas, porque eso era René Tolina. René Tolina, cuando tú revisas su discurso, y no lo estoy criticando, ¿qué está diciendo? René Tolina se va a la tradición. Dice, nosotros no somos así. Nosotros no somos como ese motorizado que se come la luz. Nosotros somos gente decente. La Venezuela decente, la Venezuela educada. Y se mete con eso. Y entonces, ¿qué es eso? Reivindicación de la tradición, de la familia, de las buenas costumbres. Eso es lo que hace Reni. Y de allí, con la muerte de Reni, entonces quedan tres partidos. Ajá. Queda el MIN, que se lo secuestra Gonzalo Pérez Hernández y lo convierte en otra cosa que al final para lo único que sirvió fue para que Gonzalo Pérez... ¿Cómo? Electoral. ¿Un qué? Un movimiento electoral clásico, de esos que no tienen mayor ideología o defensa de valores, sino que además está el tema de que era una tarjeta para competir en elecciones y que por el tema del cociente y la representación proporcional de las minorías lograba bancada diputados siempre. No, fue una tarjeta que lo que logró garantizar fue la jubilación de Gonzalo Pérez Hernández como parlamentario. Porque siempre. Gonzalo Pérez Hernández fue parlamentario desde el 78 hasta el 98. O sea que... Es correcto. Pero hay gente del MIN, del movimiento de Reni, que se abre y se va. Y entran unos, ya como 10 años después, que forman la nueva generación democrática de Vladimir Hessen como cabeza, que utilizaba el Liqui-Liqui, el partido del Liqui-Liqui, y que logra una buena representación, donde entra él como diputado y entra un personaje nefasto después, llamado José Marcico Betre, que entró como senador, porque no era hasta senador, un señor que supuestamente vendía el voto. Eso fue una cosa terrible, esos escándalos. Pero Rona Ottolina, o sea, la hija del malogrado Reni, también formó un partido reivindicando la figura de su papá con su apellido. Ese partido se llamaba Fórmula 1. Y allí la acompañaba también otro personaje que intentó en varias ocasiones, desde su posición empresarial, de buscar entrar en el terreno político, como lo era Rafael Tudela Reverter. Rafael Tudela Reverter fue candidato al Congreso con Rona. Rona llegó a ser parlamentaria. Yo no recuerdo si Tudela entró. Y a Tudela yo después lo conocí metido en el movimiento de Claudio Fermín, fíjate, en el 98.
Y creo que Tudela venía de simpatías copellanas en los 60. Por supuesto. Son empresarios del sector hotelero, del sector turístico y de vasta... El petróleo todavía no había sido estatizado, Tudela tenía petrolera. Claro, por los Tudela y por los reverteros. Entonces, estamos hablando de eso. Y hubo otras expresiones bien puntuales y bien raras inclusive, que creo que vale la pena mencionar. Bueno, lo del MAN ya es una cosa notable con el señor Borregales, pero ¿tú no crees que la organización renovadora auténtica, ORA, era un partido conservador también? Porque eso era un partido evangélico, ese partido no era de izquierda. Era un partido confesional, diría así, partido... Ojo, el ORA original, no esto que tiene el chavismo ahorita. Sí, no, eso ya ahora hay mucho, y pasó con el MIN, ojo, estabas hablando del MIN, con el MIN hubo una disputa legal, porque ya los partidos luego perdieron significación, o sea, ya antes los partidos medio trataban de defender algún postulado ideológico, se les podía meter en las grandes familias ideológicas a nivel mundial, pero después que llegó el chavismo hubo peleas, porque las tarjetas eran utilizadas como las típicas tarjetas de maletín, ¿no? Que tú para tener una candidatura necesitas una tarjeta, y entonces, bueno, el MIN tuvo una disputa legal. Este partido ahora terminó comprado por un loco que lo tiene en el chavismo, que después tuvo otra tarjeta, o sea, así. Entonces, eso es interesante. Ahora, si tú me pones... Pero ahora no era un partido de izquierda, es lo que te quería decir. Había otro partido, Neomar, que ya te nombré varios. Había otro partido que tuvo candidato también, creo que en el 83, y creo que lo repitió en el 88, llamado Nuevo Orden Republicano, que era un partido al cual hubo un gran señalamiento contra ese partido por tener ideas nazis, neonazis, porque en aquel momento empezó a surgir con mucha fuerza unos neonazis latinoamericanos, porque hay todo tipo de ociosos en todas partes, y estos tipos se empezaron a dar a conocer y empezaron a salir y a declarar por ahí en prensa, unos loquitos, cuando se les llamaba, para cambiarse el nombre y no llamarse nazis, se llamaban skinheads, cabezas rapadas. Y en Caracas hubo unos cabezas rapadas que dieron entrevistas y todo aquello, todo por allá. Entonces, fíjate que eso hay. Ahora, ¿y las perspectivas que hay para el futuro? Bueno, la conclusión de por qué, una conclusión muy rápida y la perspectiva. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ha servido como condicionante para que en Venezuela, con todos estos experimentos que Daniel y yo hemos traído a recuerdo el día de hoy, no hayan llegado a más? Bueno, yo tengo una conclusión muy parcial, Daniel, pero creo que es la que no explica todo, pero explica la mayoría del problema, ¿no? Y es que el estar nosotros asentados bajo el paradigma de modernización, de ser un estado petrolero, y ni siquiera petrolero, ser un petroestado genuinamente en términos enteros, hace que la configuración de la relación partidos políticos, ciudadanos, esté mediada por ese petroestado. O sea, nosotros no hemos escapado de eso. No en la época de Chávez, de hace 60 y tantos años, desde que llegó la democracia a este país. La democracia venezolana es una petrodemocracia. De manera que los partidos que ofrezcan el mejor reparto de esa renta son los que terminan, bajo la cultura política que se ha incubado en Venezuela, teniendo el mayor favor popular en unas elecciones. Eso ha sido así hasta ahora. Y digo hasta ahora porque me permito ser un poco optimista, porque aquí voy con la perspectiva. A quien yo le he escuchado en términos recientes, quizá, bueno, como te digo, Reni ya se oponía a esto, que no se oponía a Pérez Jiménez. Pérez Jiménez dijimos que era un administrador más de la figura del Estado frente a la riqueza petrolera y pretendía que el Estado había que dirigir la economía. Estatista y rentista. E intervenir, claro, con una premisa nacionalista y todo lo demás. Pero intervencionista, estatista y rentista. No era lo que llaman ahora un librecambista, no era un favorecedor de las reglas de mercado. Ni era liberal, ni era libertario. Ni era nada, ni por supuesto creía en la libertad política, porque creía que mientras más restricciones políticas mejor, porque eso iba a hacer progresar al país, que los menos fuesen los que participasen en la discusión política. En términos de perspectiva, María Corina Machado se ha propuesto, al menos desde el punto de vista teórico actualmente, decir que la relación Estado, petroestado, ciudadano hay que romperla. Eso es un planteamiento de ella, y que de ahí hay que edificar todo lo demás.
Ese es un planteamiento liberal para el caso venezolano. Si eso va a florecer, bueno, eso depende de si la cultura política aprendida por décadas, que no se rema contra la cultura política en 2 días, estamos hablando de décadas, del petroestado y la petrodemocracia, y luego el petrosocialismo de Chávez y todo lo demás. Si eso puede ser revertido, yo creo que hay un favorable, lo he dicho en varios videos, hay un favorable clima de opinión en algunos sectores porque hemos sido llevados a situaciones límites dentro de ese petroestado interviniendo en la vida de los ciudadanos. Ahora, puede que no, puede que la gente siga diciendo y apostando en el futuro, yo no quiero que sea así, y quiero pensar que no va a ser así, a que esa relación petroestado sea, como dicen algunos opositores, mejorada a través de una eficiente administración de la relación. Yo creo que hay que romperla y hay que crear una nueva configuración de esa relación donde el progreso del individuo nace a partir del trabajo individual y que el Estado se dedica a cosas muy puntuales. Pero bueno, esa es mi percepción. Eso no es lo que... O sea, yo quisiera que las cosas pasaran así, pero no sé si eso va a pasar así. Ahora, lo que hay que reconocerle a ella es eso, ya parte del punto de ruptura. Ella quiere romper con algo establecido. Entonces, bueno, vamos a ver si le va bien. Yo creo que tiene el viento a favor por el clima de opinión al que puede llegarse debido a toda la acumulación de la desgracia que hemos tenido. Pero puede que no, puede que seamos masoquistas. ¿Somos masoquistas? ¿No somos masoquistas? Lo vamos en el futuro. Lo veremos en el futuro. Yo creo que las perspectivas de un movimiento de libertad liberal que busque y propugne un sistema de libertades en Venezuela, está las perspectivas son pocas porque están en desventaja, están en minoría, y los peores enemigos de la instauración de un movimiento que propugna algo distinto a lo que esa izquierda estatista, rentista, chula y asesina ha hecho todos estos años. El peor enemigo lo tienen adentro. Porque cuando tú ves que los planteamientos del partido de María Corina Machado son unos planteamientos para jugar dentro del sistema establecido por la Constitución chavista, ya de allí estás partiendo mal. O sea, cuando, desde mi punto de vista, además, los otros movimientos que dicen ser de derecha y que lo primero que hacen es decir que son de derecha, lo que me da a mí la sospecha de que lo que son unos wannabe de derecha. O sea, ellos quieren posar como de derecha sin saber qué demonios es lo que quieren. Ellos también tienen un problema, que la gran mayoría son unos grandes pantalleros y faramalleros que no tienen formación ni la quieren tener, y por otro lado se amarran de prejuicios y llaman ideología a esos prejuicios. Entonces, bueno, la izquierda dice que PDVSA es del pueblo, yo voy a privatizar PDVSA, sin hacer análisis. No estoy diciendo con esto que yo esté de acuerdo con que PDVSA siga siendo del Estado, para mí que la privaticen, pero no porque la izquierda diga que tiene que ser del Estado, no, que tú tienes que tener una fundamentación. Entonces, no, estos tipos dicen que los derechos de los homosexuales son buenos, entonces yo digo que son malos. Estos tipos dicen que o sea, eso no es ser de derecha. Y además de eso, tienes otro problema, que tú no puedes decir que buscas un movimiento donde haya libertad y reivindicar a Pérez Jiménez. No puedes hacerlo, porque llevas el mal por dentro. Si tú le dices a la gente que hace falta un Pérez Jiménez, tú lo que me estás diciendo es que hace falta otro militar que gobierne a sangre y fuego y que mate a los que no están de acuerdo con él. Y eso no, por ahí no es. ¿Qué es lo que el Estado sea el gran empresario? Que es lo más grave para de paso. ¿Qué es lo que creo yo? Vaya a ir cerrando esta ñapa, la ñapa va a ser más larga que el fin de político, no puede ser. ¿Qué es lo que creo yo? Que requiere urgentemente el movimiento donde quien destaca es María Corina Machado, ¿no? Ruptura. Tiene que entender que están llamados a plantear es la ruptura contra el sistema colectivista y rentista donde está el chavismo y los demás. Y por esa razón lo que le correspondería a un movimiento que de verdad quiera ser liberal es ser la mandarria con la cual vas a reventar la vitrina de ese sistema. Y lo primero que tienes que hacer es la ruptura total con esa constitución del 99 y con el sistema chavista. No puedes decir que era todo eso. Yo creo que a eso van a llegar más temprano que tarde. ¿Sabes por qué? Porque el chavismo le va a dar una maravillosa oportunidad.
Porque como el chavismo está haciendo una nueva constitución, ¿verdad? Vamos a entrar en una anomia constitucional, donde no va a haber constitución. Porque ni la constitución del 99 la puedes defender, ni la constitución nueva la vas a defender. Por lo tanto, lo que va a haber es una gran situación de anomia constitucional, donde nos vamos, bueno, nos vamos, no. Yo lo noté, creo que lo noté hace tiempo y no por superdotado. Se van a dar cuenta algunos de que estuvieron durante 20 años defendiendo el punto equivocado, que era la constitución chavista, y van a entender que a donde tienen que ir es más allá del texto constitucional. Tienen que ir a la reivindicación de los derechos. Y los derechos no tienen que estar en la constitución, los derechos están ahí, los derechos son tuyos, aunque la constitución no los imponga, ni los tenga contemplados. Entonces, de repente llegan, el problema es, ¿cuándo? Bueno, se nos acabó la ñapa, Daniel. Se acabó esta ñapa, pana. Esta es ñapa con ñapa y ñapa, ¿viste? Tú tienes como 3 ñapas en un solo ñapa. Este es el ñapazo. El ñapazo. Bueno, vamos a ver de qué hablamos la semana que viene, porque hablamos casi de todo hoy, pero siempre habrá un tema del cual hablar. Sí. Bueno. Pero, amigas y amigos, muchísimas gracias por haber asistido a este debate. Sus comentarios los leemos, los respondemos en la medida de lo posible. Así que siéntanse libres de dejarlo, por supuesto, dentro del marco del respeto y todo lo demás, porque si usted se pone bajo, lo más probable es que lo baneemos y no pueda dejar comentarios más nunca. Recuerden que todos estos contenidos son posibles gracias al apoyo que ustedes nos dan a través de Patreon. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/neoadolfo. Por supuesto, si usted dice, bueno, pero yo estoy en Venezuela, no puedo suscribirme a tu Patreon porque yo no tengo divisas para suscribirme. Tranquilo, también es una forma de apoyarnos suscribiéndose a este canal, activando las notificaciones, suscribiéndose al canal de Neomar, activando las notificaciones y compartiendo el video en sus redes. Esa también es una forma de ayudarnos gratis, sin necesidad de hacer un aporte. También nos ayuda y también se lo agradecemos mucho. Se acabó la ñapa, les agradecemos por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.